Muy buenas tardes, les habla Edgar Maestre, director de programas para Latinoamérica en el Young America's Business Trust, una organización internacional sin fines de lucro con sede central en Washington, D.C. y que trabaja en cooperación con la Organización de los Estados Americanos con el fin de promover el desarrollo económico y social de los jóvenes a través de programas que fomentan el espíritu empresarial, la innovación y el liderazgo en los jóvenes del continente. Al mismo tiempo, apoyar a las instituciones de los ecosistemas de emprendimiento para que puedan contar con las herramientas, los conocimientos, la tecnología y el acceso a experiencias para poder desarrollar sus programas a beneficio de la comunidad empresarial en sus respectivos países. Primero que todo, quisiera agradecer a las instituciones que hacen posible estas sesiones de entrenamiento sobre emprendimiento e innovación empresarial, al Gobierno Nacional de Honduras a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, al Centro de Desarrollo Empresarial Valles de Comayagua en Honduras, como también al resto de los centros que son parte de la Red Nacional de Centros de Desarrollo Empresarial, MIPYME, de Honduras. Gracias a cada uno de ustedes, también a la Organización de los Estados Americanos por apoyar el desarrollo de estas sesiones. El día de hoy tenemos la sesión titulada Branding para la microempresa a cargo del señor Mateo García Toro de la institución Créame, incubadora de empresas con sede en Medellín, Colombia. Los agradecimientos también a Créame, incubadora de empresas, por apoyar esta iniciativa entre el gobierno de Honduras, CDE, MIPYMES, Valle de Comayagua y el Young America's Business Trust. Señor Mateo, bienvenido. En unos minutos le voy a ceder el micrófono para que ya se pueda dirigir a nuestra audiencia, como también dar inicio a la ponencia. Gran parte de los participantes que nos acompañan en esta tarde hicieron parte del taller Laboratorio Empresarial enfocado a la innovación, llevado a cabo en la ciudad colonial de Comayagua, Honduras, en mayo del presente año, como parte del seguimiento a este programa de entrenamiento que en su momento fue conducido por 2 expertos de Israel. Tenemos estas 3 sesiones que comienzan el día de hoy. El día de mañana vamos a tener la segunda sesión y finalizamos el día viernes con la tercera sesión. Quisiera agradecer a todo el equipo en Honduras, al señor Edison Cadenas, a todo su equipo en Comayagua, también por apoyar la organización de esta serie de entrenamientos que, como ya les dije, ha sido organizado en apoyo tanto a los Centros de Desarrollo Empresarial MIPYME de Honduras, a sus aliados estratégicos, distintas universidades, cámaras de comercio, entre otras entidades, e invitados especiales que nos acompañan desde otros países. Muy buenas tardes, yo estoy en Ciudad de Panamá, específicamente en la Ciudad del Saber, y es un placer acompañarles. Igual, un saludo al equipo de YBT, que en este momento ya se encuentra conectado, siguiendo esta sesión. Bienvenidos. El señor Mateo García Toro es comunicador y diseñador gráfico publicitario de profesión y especialista en creación y fortalecimiento de marca. Ocupa el cargo de gestor de diseño transversal en Créame, incubadora de empresas. Nacido en Medellín, Colombia, se considera apasionado por su profesión, busca dar vida a marcas y fortalecerlas para enfrentar un mercado cada día más competitivo. Con experiencia en creación y fortalecimiento de marcas a nivel nacional, acompañamiento empresarial, formulación y diseño de campañas publicitarias, afronta nuevos retos con cada una de las empresas en los múltiples sectores de la economía, buscando siempre el nacimiento de marcas con conceptos sólidos y perdurables. Señor Mateo, muchas gracias por aceptar la invitación y por apoyarnos para conducir esta primera sesión titulada Branding para la microempresa. En unos segundos le voy a ceder el micrófono y lo voy a colocar como presentador.
Bienvenido, señor Mateo, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, primero que todo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera sesión de imagen corporativa de branding para microempresas. Muchas gracias, Edgar, por la presentación. Estoy pues muy agradecido, muy honrado que me tuvieran en cuenta para este ciclo de talleres. Bueno, y bienvenidos todos. Ojalá pues sea esto un espacio muy ameno para que compartamos ideas y miremos pues muchos conceptos a desarrollar. Bueno, primero una pequeña introducción acerca pues de Créame Incubadora de Empresas. Somos una incubadora pues de empresas con más de 20 años de trayectoria. Desarrollamos modelos de negocio adaptados a las necesidades de nuestros clientes, siempre velando por el desarrollo empresarial y por el desarrollo del ecosistema de emprendimiento, innovando en nuestras técnicas, innovando en nuestros modelos de negocio y como ya les dije, adaptándonos pues a las necesidades de cada uno de nuestros beneficiarios y también pues de nuestros clientes. Bueno, para empezar, les voy a dar pues como un contexto de lo que vamos a hacer hoy. Primeramente, vamos a hablar sobre la marca. Vamos a separar la sesión en dos, vamos a hablar sobre marca, sobre temas de marca y después vamos a hablar específicamente de branding, ¿cierto? Vamos a plantear unos conceptos, unas definiciones para que vamos pues como entonándonos en el mismo tono de comunicación, en el mismo canal. Bueno, no siendo más, entremos en materia, branding para microempresas, sean todos bienvenidos de nuevo. Marca, vamos a ver la definición de marca. ¿Qué es la marca? Bueno, primero, definiciones muy básicas de marca, muy castizas, señal que permite identificar o distinguir algo para dar una información sobre ello. De aquí nos está dando un índice histórico, ¿cierto? Señal que queda por contacto o presión de una cosa sobre otra. Acá ya nos está indicando que la marca tiene que adaptarse, tiene que ser flexible a muchos materiales, ¿cierto? Hablo de contexto histórico al principio porque es la señal que permite identificar o distinguir algo para dar alguna información sobre ello. Desde el inicio de los tiempos tenemos la necesidad de distinguirnos, de identificarnos, de ser únicos, ¿cierto? Ya sea por clanes, por credos, por cultos, nos hemos distinguido durante muchos años, durante toda nuestra historia, diría yo, con unos signos, con unos iconos gráficos que van a ir evolucionando pues a medida de la historia. Es un nombre comercial o un seudónimo utilizado por empresas para desempeñar su negocio bajo un nombre que difiere del nombre legal registrado del negocio. O sea, ya nos empieza a hablar de un fin comercial, ¿cierto? Una distinción comercial. De una marca se puede definir en un sentido más amplio como el conjunto de atributos tangibles e intangibles. Esto es importante porque ahora las marcas no solo están vendiendo por vender el mejor precio o el mejor producto, o no, estamos vendiendo también sentimientos, estamos vendiendo también experiencias, emociones, que las podemos denominar como intangibles. Más adelante tocaremos un poco ese tema, que identifican un producto o un servicio, o sea, es la cara de algo, ¿cierto? Es la cara de un producto o un servicio, es como nos vamos a empezar a identificar de nuestra competencia, ¿cierto? Pero, ¿qué es una buena marca? Una buena marca hoy en día, pues la marca selectiva más valiosa para una compañía. Ya desde ahí tenemos que empezar a generar nuestro discurso. Que la parte visible y reconocible, muchas veces nuestra marca representa todos esos valores, toda esa identidad que queremos mostrar, ¿cierto? Representa todo lo que somos en la empresa. Si la empresa es, digamos, seria, rígida, si es más cercana, si es netamente racional, que tiene que vender unos atributos muy específicos, o podemos apelar más a lo emocional de las marcas, ¿cierto? Lo importante es que a través de la comunicación, la identidad de la marca encaje con lo que queremos ser, con lo que somos, ¿cierto? Con lo que es la empresa, nuestra identidad, nuestros valores, todo eso que queremos comunicar a través de qué, de esa marca, de eso que nos va a representar siempre. Tengamos en cuenta que ese va a ser el primer contacto con todos nuestros clientes, con cualquier tipo de clientes, nuestra marca, desde que la reciben, digamos, en una tarjeta personal, ya hablando pues de impresos, o desde que visitan nuestros sitios web o van a nuestras redes sociales, lo primero que van a ver es un rostro. Ese rostro, esa marca, ese logotipo o logo, como lo queramos llamar, ese va a ser el primer contacto. Entonces tiene que representar todo lo que somos, ¿cierto? Tiene que comunicar para el público objetivo, eso que somos y que queremos representar. Bueno, una buena marca que requiere hoy en día, pues no se compite únicamente para ofrecer un buen producto, lo que decía ahora,
sino un buen precio y mejor que la competencia, sino intangibles, ¿cierto? La reputación, los valores, lo sólida que es nuestra empresa, ¿cierto? Si queremos comunicar cercanía, si queremos comunicar ser más amigables o si queremos comunicar ser eh, cuidadores, que cuidamos nuestros clientes, ¿cierto? Todo eso tenemos que empezar a comunicarlo, tenemos que empezar a darle vida a partir de nuestra marca. Para que una marca sea creíble y aporte valor a cada una de las acciones que realiza la compañía, todo lo que gira alrededor de nuestra marca, toda nuestra comunicación, nuestro equipo de trabajo, cada campaña, cada rueda de prensa, cada lanzamiento de producto, todo contacto, como les decía ahorita, es el primer contacto que van a tener nuestros primeros clientes, nuestros posibles primeros clientes con nuestra empresa, con lo que somos y con lo que representamos. Entonces, influye en la construcción de una imagen reconocible, que todos estos contactos que van a tener nuestros clientes con nuestra marca o nuestro logo, ¿cierto? Que tiene que ser una imagen reconocible, resonante. Hay que integrar con profundidad la gestión de la marca en los modelos de todos los negocios que estemos acompañando o que estemos desarrollando. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos este tema de lado y después, con el tiempo, ya sí pensamos, bueno, ¿y el registro de nuestra marca? Bueno, ¿y qué queremos contar? No, pues tenemos que adaptarnos. No, primero hay que hacer digamos, un trabajo de autorreconocimiento de quiénes somos, para dónde va la marca, ¿cierto? Y cómo me va a representar esos valores y todos esos intangibles que queremos contar, que ya no solo están vendiendo un café, ya no solo están vendiendo un bolso, unos accesorios, un servicio, sino que están vendiendo algo más, experiencias, un estilo de vida, algo con que identificarse. Y de ahí es donde parte una marca bien estructurada. Ahora, para darle la cara a la marca, pues tenemos que tener un distintivo visual, algo que nos identifique, que nos distinga, valga la redundancia, pues con lo de distintivo. Mejor dicho, vamos a coger unos conceptos para empezar a comunicarnos de la forma correcta, ¿cierto? Y para empezar a identificar ya ciertos factores gráficos que podían pasar desapercibidos antes, pero ya digamos que vamos a empezar a verlos con un poco más de detalle para empezar a fortalecer nuestros emprendimientos o a quienes vamos a acompañar. Entonces, un logotipo coloquialmente pues llamado logo, lo que llamamos logo nosotros cualquier marca, es un signo gráfico que identifica una empresa, un producto comercial, un proyecto, cualquier entidad pública o privada. Lo que hablamos ahorita, la cara, el rostro de eso. Entonces ese rostro se puede dividir en varias partes o se puede construir en varios tipos, que sería un isotipo, que sería una parte simbólica de la marca. La marca es reconocida sin el texto, perfectamente entendible. Yo sé que casi todos acá, casi todos los presentes, reconocen ese par de marcas sin necesidad del nombre que los acompañe, ¿cierto? Sin necesidad del texto o de la razón. Entonces, ya para lograr esto, esas marcas pasaron por un trabajo de creación, de lanzamiento, de posicionamiento, ¿cierto? De fortalecer tanto lo que es marca como lo que es producto o servicio, ¿cierto? Para que tengamos una fidelización. Tenemos el logotipo, que es como normalmente llamamos a casi todo lo que vemos en cuestión de distintivos visuales, pero cuando hablamos de logotipo se habla, nos identifican es por el texto, cuando nuestra tipografía se vuelve gráfico, se vuelve nuestro rostro. Además, claro que este ejemplo, pues es muy claro que han venido muy constantes durante toda su historia, que siempre han recurrido a estos elementos gráficos ya que se volvieron un icono tanto de la cultura popular como para la creación de las marcas. Igual que también que este señor acá, digamos que son marcas que han, como las primeras, pues que han tenido un trabajo de, de marca, de reconocimiento, de posicionamiento, pues durante años que han logrado convertir un tipo de letra en un gráfico reconocible. Seguimos con el imagotipo. Es una combinación de imagen y texto. Y estos pueden funcionar por separado. O sea, imagotipo, podemos también hablar del logo de Lacoste, por ejemplo. El de Spotify, cuando descargamos la aplicación a nuestros teléfonos, pues claramente solo descarga el icono. La NBC también funciona. Y por supuesto, pues este grupo empresarial que es bien teso. Entonces, pues vamos mirando que pueden funcionar por separado, vamos mirando las diferentes tipos de representación visual que le podemos dar
a los diferentes emprendimientos para lograr una diferenciación, perdón. Y el isólogo, pues que es el texto y el icono se encuentran agrupados, son una sola imagen y no funcionan por separado, ¿cierto? Muy difícil reconocer esto sin esto. Es codependiente, los dos son juntos, trabajan de la mano para llevar pues a cabo, pues llevar su mensaje de forma clara. Continuando, ¿qué es un logo? Es el logo, ese distintivo visual, ya independientemente de que si es isotipo, logotipo, imagotipo o isólogo, tiene que tener unas características. Estas características, digamos que estas 6 son no negociables. Y empezamos con memorable. El cliente debe poder recordar el logotipo después de haberlo visto y debe poder recordar la empresa a la que representa. Sencillo, ¿cierto? Aquí nos apoyamos mucho en la cantidad de detalles que puede tener un distintivo visual. Eso es ruido. El ruido nos va a permitir una comunicación asertiva en un futuro. Va a generar barreras. Las barreras debemos evitarlas, aunque pues con unos elementos bien distribuidos, ¿cierto? Que después miremos la elección de los elementos, de los colores, de la tipografía, ¿cierto? Pero debe ser memorable, debe generar un impacto positivo. Relevante. El logotipo debe poder representar a su empresa, sencillo, ¿cierto? Debe tener una historia, contar una historia y ser de algún modo específico para ella. Debe contar la historia de la empresa, los valores, todo eso se debe ver ahí reflejado. Si la empresa tiene una historia, un trasfondo sólido, unas bases sólidas, seguramente vamos a llegar a unos elementos gráficos que nos hagan un logo sólido y que nos represente de forma correcta, ¿cierto? Único, la distinción de la que venimos hablando. El logotipo debe ser razonablemente distinto a cualquier otro que ya esté en su vecindad y mercado. ¿Qué me refiero con vecindad? En el sector. Debemos estudiar el sector de forma muy detallada para entrar a competir de forma correcta. Si tenemos el sector bien identificado, sabremos atacarlo pues, de forma positiva y transgredir esos, digamos, elementos clásicos o clichés que ya existen en un sector determinado, ¿cierto? Me explico, cuando nos referimos a orgánico, siempre vemos una hojita, una hoja, o vemos una hoja de árbol, o una mano sosteniendo el mundo, o el mundo en sí, ¿cierto? Casi siempre colores verdes. Entonces, ¿cómo conocer ese sector y cómo crear una marca que no, no discuta con el sector, pero que sí resalte? Debe ser práctico. El logotipo seguramente se tendrá que reproducir en una multitud de materiales, lo que hablábamos al inicio, lo que nos hablaba de la definición de marca, ¿cierto? Debe estar muy bien diseñado, lo que hablábamos ahora en memorable de la cantidad de elementos, ¿cierto? Que pueda tener dentro del distintivo visual para, por ejemplo, una aplicación bordada va a ser muy diferente a una aplicación digital, a una aplicación de publicación de redes sociales, por ejemplo. Un impreso no va a ser lo mismo que un estampado en tela, que una aplicación a una sola tinta. Entonces tiene que ser muy práctico y llevado a la realidad. Cuando utilizamos muchísimos elementos dentro de un distintivo visual, va a empezar a generar un ruido. Ese ruido es todo eso. Si nosotros vemos un logo aquí de pronto proyectado en las redes sociales de una forma muy bonita, que se vean un montón de detalles y tremendo logo también construido, pero después lo vemos bordado en la camiseta de algún trabajador de esa empresa y se pierden un montón de detalles, degradados, sombras, pequeños detalles que no cuentan o no comunican algo sólido. Y ese ruido es el que queremos evitar, ¿cierto? Siempre tiene que ser la misma marca, la misma imagen en todas sus reproducciones. Debe ser consistente. Un buen diseño de logo debe ser coherente con el resto de la imagen de la compañía, ¿cierto? Si la imagen está en un sector de comidas rápidas, pues él debe comunicar eso. Velocidad, eficiencia, sabor, que es delicioso, ¿cierto? Todo esto hablando pues específicamente de ese sector. Conservar una paleta de colores uniforme y una estética específica, lo que estaba hablando, ¿cierto? Conocer el sector para poder hablar de una forma coherente, consistente, pero también llegar a innovar, ¿cierto? Si conocemos bien el sector, si conocemos las reglas que lo rodean, vamos a llegar a irrumpir esas reglas, lo repito, de forma positiva. Adaptado a la audiencia, importantísimo, conocer nuestro público objetivo, a quién le estamos hablando. Deberá adaptarse al público objetivo, como ya lo decía, en cuanto a estética, contenidos,
colores, formas, tipos de letra, tipos de color, la disposición de los mismos elementos dentro del logo, no caer en los clichés de pronto, ¿cierto? Si conocemos bien a nuestro público objetivo, vamos a hablarle de forma clara, vamos a hablarle con el mismo código, en el mismo canal. Entonces va a ser una comunicación mucho más asertiva. Como decía al inicio, yo creo que estas 6 no son negociables en ningún distintivo visual. Son 6 características que deben tener muy en cuenta a la hora de la creación del mismo. Aquí vamos a ver unos ejemplos, como la sencillez, ¿cierto? Quise tomar estos ejemplos de internet, porque cómo representan la sencillez, ¿cierto? De sus elementos y cómo combinan las formas, valga la redundancia, de una forma muy clara, muy asertiva, ¿cierto? Entonces miremos este primer ejemplo, dice elephant. Nos está hablando de una E que se combina con un elefante, ¿cierto? Entonces mira que cogen 2 elementos muy representativos de la marca, en este caso del nombre, los combinan y logran un resultado muy simple, sencillo, asertivo y que comunica una idea muy clara. Lo mismo pasa en este caso, mira, miren acá, ¿no? Cómo se combinan las formas de forma muy asertiva, comunicando una idea muy clara. Miren que siempre se recurren a tipografías muy clásicas, muy legibles. Un logotipo, un distintivo debe ser resistente a las modas, debe pasar, por ejemplo, hoy en día están muy de moda, hablando pues hoy, los logos en lettering y con una cantidad de detalles que posiblemente en 2 años no se vaya a ver esa tendencia, ¿cierto? Entonces, miremos aquí no hay necesidad de poner una bandera, ¿cierto? Que nos remita a tal cosa, ni los detalles de los palillos chinos, digo japoneses, sino que ya nos está remitiendo a un tipo de comida y a una herramienta y de su origen, ¿cierto? Entonces, mira que cuentan una historia, cuentan un contexto, sin necesidad de recurrir a una cantidad de elementos que nos van a generar esos ruidos, que nos van a generar esas barreras. Lo mismo en estos casos. ¿Cómo combinan la figura a fondo? Aquí ya estamos hablando de unas técnicas pues, más claras que la figura a fondo. ¿Cómo cogen 2 elementos y dicen, bueno, vamos a combinar una botella de vino con un bosque y lo vamos a llevar a lo gráfico, ¿cierto? Estamos hablando de elegancia, la buena definición de las líneas dentro del distintivo, ¿cierto? Ya nos están comunicando algo. Volvemos a las tipografías clásicas. Esto es un poco más romana, pero con unas terminaciones muy coherentes a lo que estamos viendo acá arriba, ¿cierto? Las terminaciones de la tipografía, hablando siempre en un mismo lenguaje. En este caso de Kingfish, la misma combinación de elementos que nos genera pues la corona del rey, ¿cierto? Y el fish, pues del nombre en este caso. Mira cómo se combinan de bien, una armonía visual. No tenemos que recurrir a un montón de elementos y un montón de detalles dentro de los peces, que aquí la aleta dorsal, no sé qué, sino que miren, llegamos a una combinación muy precisa, muy agradable visualmente, con tipografías clásicas, insisto, ¿cierto? Siendo muy planos, una sola tinta, con historias muy claras que contar. Panda Communications. Este ejemplo, mira, cómo, miremos en este caso, cómo se abstrae solo una parte del, ¿cierto? Del panda en este caso. Lo mismo, insisto, tipografías clásicas, tipografías que cuenten de forma muy clara, que sean muy legibles. Con este indicio completamos ya una historia, ¿cierto? Ya completamos el resto de la figura, nuestro ojo lleva a eso, pero ven cómo lo abstraen de bien y cuentan ya pues una historia detrás del logo. Lo mismo acá en el figura a fondo, lo que veíamos ahorita, cómo jugar con esos conceptos, que hemos el concepto de ilusión, ¿cierto? Y cómo lo representan de forma muy acertada. Y me gusta mucho este ejemplo porque pues representa de forma casi que literal lo que es la concepción, ¿cierto? Humana. A partir de una tipografía clásica, limpia, y queda un mensaje pues muy, muy claro. Me gusta poner este ejemplo, es un ejemplo muy común que podemos encontrar pues fácilmente en la internet, pero es un ejemplo de cómo ha evolucionado un distintivo visual y de una marca pues que es muy familiar para todos y que empieza pues siempre trabajando con unas curvas, bien o mal queriendo imitar ya a un dueño del sector en ese entonces, ¿cierto? En esta primera etapa.
Esta segunda etapa ya empezamos a ver que quieren tomar una identidad, que quieren tomar una distinción, ser un poquito más únicos, desligándose un poco de este inicio como teniéndolo tan de referente, ¿cierto? Ya empezamos a mirar las tipografías gruesas, tan características de esta marca, ¿cierto? Y empezamos a ver los dos colores y la juventud que siempre había querido representar esta marca, ¿cierto? Hasta llegar al día de hoy a una abstracción, ¿cierto? La cantidad de detalles que teníamos en este entonces, porque la estética en ese entonces era distinta, se manejaba distinto, se comunicaba de diferente forma. Pero si hubiera tenido una comunicación más limpia, más sólida, pues hubieran evitado pues muchos cambios durante su historia y la marca pues hubiera sido un poco más clara a lo que llegamos pues hoy en día. Lo mismo con este ejemplo, también es un ejemplo muy clásico, pueden encontrar pues fácilmente, pero les quería mostrar pues las diferentes tendencias que se ha venido dando y cómo se ha venido volviendo mucho más juvenil, ¿cierto? Mucho más, una marca mucho más fresca, más joven, que nos cuenta mensajes eh, más nuevos, ¿cierto? Se ve mucho la, la evolución del mismo, ¿sí? Empezando con unas tipografías, con unas terminaciones muy gruesas, queriendo parecer pues como muy divertidos aquí, pero serios, rígidos, formas muy rígidas, pero mira que a partir de acá empezamos a mirar cómo se van volviendo un poco más jóvenes. Aquí ya en este eliminamos las terminaciones romanas de las tipografías y estamos dando otro mensaje. Estamos dando otro mensaje de juventud, estamos dando un mensaje de renovación, ¿cierto? Hasta lo que es pues, hoy en día. Pasando a otro aspecto importante de la creación de la marca, vamos al nombre, ¿cierto? Los nombres pueden ser un arma de doble filo porque muchas veces queriendo ser innovadores nos pasamos de creativos y nos empeliculamos un poco y terminamos creando una marca que no va para ninguna parte y un nombre impronunciable que con el tiempo vamos a tener que irlo cambiando y volvemos a ver las barreras que queremos evitar. Eso es una barrera del nombre, que no sea pronunciable en todas partes, ¿cierto? Consultar mucho lo que son barreras de lenguaje en el mundo, porque si estamos pensando en una marca internacional, no podemos pretender que todo el mundo sabe nuestros tecnicismos o que todo el mundo va a estar claro por si vamos a recurrir a un término local, por ejemplo, a la creación de una marca. A eso me refiero. Pues hay unas características que debemos tener en cuenta a la hora de nombrar o darle pues o bautizar a nuestra marca. Tiene que ser notorio, distinto y único, ¿cierto? Que sea pues flexible. Yo estoy más por el lado que sea duradero, ¿cierto? Que no tengamos que estar migrando el nombre muy seguido, porque pues lo que hablaba de las barreras, ¿cierto? No, ya cambiamos, hoy somos tal y después vamos a ser tal, no. Necesitamos tener una estabilidad desde el nombre, sugerente y evocador, no solo a lo que vendemos o al servicio que prestamos, sino a una historia que genere curiosidad, pero que tampoco sea como que es eso, no, o que genere un ruido, no, sino que sea sugerente, que provoque consultar más acerca de ese nombre y más en nuestro caso, pues que tenemos un lenguaje tan rico como es el español, entonces podemos explorar bastante. Tiene que ser coherente con el sistema de marcas, lo que hablaba ahorita, eh, conocer muy bien el sector, conocer muy bien el sector en el que nos estamos moviendo para, para transgredirlo de forma positiva, ¿cierto? Para diferenciarnos de forma positiva, pero no diferenciarnos por lo malo, sino por lo bueno y por lo innovador que queremos llegar a ser también desde el nombre. Legible y pronunciable fácilmente. Esa historia que les voy a contar, digamos que es el caballito de batalla, como lo llamamos aquí en Medellín, la cuento siempre porque pues representa muy bien lo que es este punto, de legible y pronunciable. Cuando Head and Shoulders entra al mercado colombiano, se le fue difícil adaptarse, no sé si pasó en todos los mercados latinos, precisamente por la dificultad que se les daba a los consumidores pronunciar su nombre, pronunciar su marca. Para la gente era muy difícil llegar a pronunciar un nombre en inglés con tantos, digamos, tantas especificaciones a la hora de decirlo, ¿cierto? Head and Shoulders. Entonces la gente terminaba por no comprarlo, terminaba por quedarse con el antojo y ellos pues viendo la problemática pues migraron a H&S.
H&S pues logró lo que logró pues en Latinoamérica, ya lo conocemos, pero entonces mira cómo pequeños cambios sin que se altere el ADN de la marca, sin que se altere esa identidad por la que ya hemos trabajado, puede lograr pues un cambio sustancial desde el nombre. Y tiene que ser registrable claramente eh, antes de dar marcha, esfuerzos en comunicación, esfuerzos en marketing, mercadeo, en creación de marca, tenemos que saber que el nombre que estemos utilizando se puede utilizar para la redundancia, que, que sea coherente, pues ya hablamos, y que sea, pues que esté disponible, eso es más que claro, ¿cierto? Que lo podamos utilizar, que no va a tener líos legales en un futuro. Y las marcas pues se construyen a través de buenas historias. Todas las marcas tienen una historia, todas las empresas tienen una historia, ¿cierto? Cuando estemos acompañando a nuestros emprendedores o cuando estemos creando una marca, remitámonos siempre a la historia de la empresa, a la historia del producto, a lo más básico, cómo nace, ¿cierto? Todos tienen una historia interesante, si sea la más básica. No, comencé este emprendimiento por necesidad, porque vi. Todos esos factores nos pueden dar puntos de partida fuertes que nos permitan crear una historia única para la marca, ¿cierto? Y que nos lleve a generar una comunicación sólida que nos permita tener unos conceptos muy claros a la hora de generar conceptos de campaña, de redundancia, conceptos comunicativos. Teniendo una historia podemos contar que somos de forma mucho más dinámica, mucho más divertida. Otra parte importante, aparte del nombre, del distintivo visual de la marca, es el eslogan. Vamos a verlo pues de forma muy general, de forma muy rápida, debido a que es un tema pues que se debe ahondar de forma más responsable, pero digamos aquí podemos ver algunos ejemplos y qué es un eslogan y para qué sirve, ¿cierto? Y algunas características. Debe recalcar los servicios o productos. Digamos que en el distintivo visual a la hora de escoger un símbolo o un icono que nos vaya a representar, no tenemos que ser tan estrictos en esto de recalcar los servicios o productos. Es que yo vendo jugo de mora, entonces tengo que tener un vasito y tengo que poner una licuadora y tengo que poner la mora y tengo que poner todo en el distintivo, no, ¿cierto? Ahí podemos ver a lo más simbólico, podemos recurrir a esos valores que les estaba hablando ahorita. Pero aquí en el eslogan sí podemos decirlo, recalcar los servicios, lo que nosotros hacemos o cuál es nuestro plus o cuál es la diferencia que nosotros le podemos dar a ese consumidor cuando se arriman a nuestra marca, ¿cierto? Causar empatía, causar una confianza en futuros clientes. Es una muy buena pieza para generar recordación. Imagino que aquí en Colombia hay unos ejemplos clarísimos de que uno no puede decir la marca sin el apellido o sin el eslogan, ¿cierto? Uno siempre la relaciona de una y hasta se vuelven sonoras, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es el propósito del eslogan? Pues explicar de forma sencilla la propuesta de valor de la marca. Cuando estamos construyendo el eslogan, remitámonos a la propuesta de valor. ¿Qué nos hace diferentes? ¿Qué nos hace diferentes para poder innovar en un mercado creciente? ¿Cierto? Eh, Aquello que constituye su principal argumento de cara al mercado, listo. Podemos vender chocolates, pero ¿qué hace diferente ese chocolate? ¿Cierto? ¿Qué lo hace especial? Debe ser breve, ¿cierto? Porque al ser breve, recordable, entonces pues va a ser mucho más fácil replicarlo para nuestros consumidores. Eh, Trate de que sea agradable al escuchar. Un jingle funciona muy bien o una canción publicitaria funciona muy bien en este caso. Aplica. eh, y que sean honestos. A nadie le interesa una marca presumida, una marca que siempre diga soy la mejor, soy la mejor. Estamos cansados de ese tipo de marcas, ¿cierto? Queremos una marca distinta, sea honesta y que no nos esté vendiendo en cada pieza publicitaria que son los mejores, que tienen lo mejor no sé qué, ¿cierto? Es mejor que si tenemos muy bien definido nuestro servicio, que tenemos muy bien definido nuestros atributos como empresa, nuestros valores, va a ser mucho más fácil, bueno, y nuestra historia, aparte de todo, mucho más fácil hacer un eslogan y que sea honesto. En ese caso tenemos pues el de Nike, solo hazlo, invita a algo, invita a una acción, invita al deporte, invita a moverse. M&M's se derriten en tu boca, no en tu mano, es la promesa de ellos, es la propuesta de valor y tienen mucha razón y además son honestos, ¿no? Eh, esta marca, Apple, mueve mucha gente. Esto no solo vende tecnología, esto vende un estilo de vida, ¿cierto? Vende un grupo al cual queremos pertenecer o que quiere pertenecer cierta gente, vende estatus, vende calidad, ¿cierto? Y mira todo lo que vende a partir de esto.
piensa distinto. Queremos romper con el status quo y los que tienen esta marca somos diferentes, ¿cierto? Entonces mira que ya empezamos a ver que las marcas venden algo más, lo que hablábamos de los intangibles, no solo tecnología, no solo ropa deportiva, sino que algo más, un estilo de vida. Ahora, entrando a lo que es el branding y cómo construirlo, ¿cierto? Hablamos de branding, muchas veces nos vamos a remitir a lo que es en sí la organización y la comunicación de adentro hacia afuera. Cuando comunicamos muy bien a nuestro público interno, cuando empezamos a hablar un solo lenguaje en nuestra compañía, vamos a tener un branding sólido, ¿cierto? Vamos a contar conceptos de solidez y esa es nuestra intención, conceptos de diversión si esa es nuestra intención, dependiendo de la empresa que vaya a comunicar, ¿cierto? De esos intangibles que queramos vender. El branding nos va a contar toda esa historia a partir de la marca que ya hemos creado, ¿cierto? Entonces, iniciemos. ¿Qué es el branding? Un término empleado en mercadeo hace referencia al proceso de hacer y construir una marca, ¿cierto? Es hacer y construir una marca con esos valores intangibles. Mediante una administración estratégica, un conjunto total de activos vinculados de forma directa o indirecta. Activos vinculados, todos esos valores que enriquecen nuestra marca y también nuestro producto o servicio. No lo podemos olvidar, ¿cierto? Si tenemos un producto o servicio muy bueno, también tenemos que tener una marca muy buena. Eso nos va a generar una estabilidad, eso nos va a generar una identificación y que el cliente esté contento con nosotros, con nuestro servicio, con nuestros productos y con nuestra marca y con lo que vendemos y con lo que les ofrecemos. El cliente para la empresa pues, es propietario de la marca. En ese proceso científico se definen los conceptos. O sea, acá, en ese punto branding, vamos a empezar a decir, bueno, ese trabajo de introspección, ese trabajo de, bueno, ¿qué es la marca? ¿Qué es la empresa? ¿Cómo va a hablar? ¿Cómo se va a representar? ¿Cómo la vamos a llevar a un plano ya real? ¿Cierto? Y desde ahí empieza el desarrollo creativo de la identidad, de lo que les acabo de decir. No solo es vender tecnología, no solo es vender artículos deportivos, es vender un estilo de vida a partir de esa marca, que se enamoren de nosotros, que los consumidores casi que se vuelvan unos replicadores y que no pueden imaginarse pues sus vidas sin nuestras marcas, ¿cierto? Entonces, desde el branding es empezar un proceso de estructuración de conceptos de lo que queremos contar. Branding, hay que empezar con el análisis de la categoría. Una vez iniciemos el proceso de la construcción de la marca, pues tenemos que tener en cuenta que es fundamental saber en dónde nos estamos moviendo. Lo hemos repetido toda la sesión, muchachos, el sector en donde nos estamos moviendo, conocerlo, conocer todas estas características físicas, como son tipografías y colores, y esas características intangibles de los valores. Si nuestro sector es tecnología, si estamos acompañando o nos estamos moviendo en un sector de tecnología, ¿qué vende la tecnología? ¿Cómo lo vende con sus tipografías? ¿Son tipografías sólidas, son tipografías gruesas, tipografías con terminaciones, o son más bien tipografías hechas a mano, manuscritas, ¿cierto? Hay que empezar a ver que las tipografías también comunican eso que queremos llevar a cabo con nuestro branding, perdón. Los colores, ¿cierto? Todos los colores comunican, tienen una historia y tienen un sector al cual pertenecen. Entonces, una buena elección de una franja de colores nos puede dar pues un resultado muy asertivo. Los valores, a esto iba, si estamos en el sector tecnología, ¿qué va a vender la tecnología? Y seguridad, rendimiento, velocidad, vanguardia, todo esto puede ser también fuerza, puede ser innovación, ¿cierto? Todos estos valores. Eso es lo que quiere mostrar nuestra marca, eso es lo que tiene que innovar nuestra marca dentro del sector, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que entrar con el análisis de la categoría, el sector en el que nos estamos moviendo, para saber a quién le estamos hablando. El color. Cuando vemos esta imagen, miramos un mar de marcas y empezamos a sacarlas cada una, ¿cierto? Después de que pasa el impacto del color, empezamos a decir, ok, ya empiezo a entender. Mira que si nos vamos al negro, nos vende unos intangibles, ¿cierto? Entonces tenemos a Chanel, tenemos a Audi, ¿cierto? Giorgio Armani, son marcas de moda que venden un estatus, venden un estilo de vida, igual que Apple, igual que Mercedes, ¿cierto? Mira, en esto
ya vamos viendo cómo se mueve el sector, ya vamos viendo cómo se mueven las marcas. Mira que aquí se utiliza mucho aplicaciones a una sola tinta que es negro y recurrimos a una técnica que es el monograma, abstracción de las letras, ¿cierto? Para la combinación de dos o más letras del nombre y el apellido, o de la razón social del mismo o de la marca para crear una identidad visual partiendo de la tipografía, que es un recurso muy válido y es un recurso que da, digamos, mucho estatus, ¿cierto? A la hora de comunicar y mucha facilidad cuando hablábamos de que la marca debe ser reproducible en cualquier formato, en cualquier sustrato, pues un monograma puede ser un muy buen recurso. Cuando nos vamos a verde, mira, bienestar, salud, felicidad, vitalidad, progreso, vemos más que todo orgánico, comida orgánica, canales o servicios orgánicos, ¿cierto? Pero igualmente tecnología y agrotecnología, también vemos servicios, vemos por acá algo más activo, algo más dinámico, ¿cierto? Algo más enérgico, en este caso. Y así sucesivamente con cada uno de los colores. Entonces, como estudiar el sector en donde vamos a llegar a hablar o en donde vamos a llegar a acompañar a nuestras marcas, ¿cierto? Y cómo vamos a llegar a intervenirlo de forma positiva y hacia dónde vamos a enfocar pues, nuestra comunicación. En ese punto, ya cuando definimos el sector, ya cuando definimos unos puntos claros de hacia dónde vamos en cuestión de comunicación dentro del sector y nos identificamos dentro de, hay que definir unos atributos de producto o servicio. Y casi siempre lo que hemos venido hablando, pues los intangibles y los tangibles, racionales y emocionales, perdón, conforman lo que es en sí el producto, la marca o el branding, pues en su personalidad, ¿cierto? Entonces, a la hora de sentarnos a hacer este ejercicio, lo repito, de introspección con nosotros mismos, con nuestras empresas, con nuestros valores, saquemos una lista de lo que podemos ofrecer desde lo emocional con nuestros productos, eh, que ofrecemos emocionalmente, ofrecemos bienestar, ofrecemos confianza, ofrecemos unión, ofrecemos respeto, responsabilidad, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas o experiencias que puedan vivir nuestros consumidores alrededor de nuestra marca, ¿cierto? Todo eso nos puede ayudar, ¿cierto? Otras experiencias también nos puede ayudar a definir una comunicación muy asertiva y un branding muy asertivo para comunicar esos conceptos que ya venimos definiendo, esos valores, esos tangibles, esos intangibles. Lo emocional pues puede ser una herramienta muy poderosa, ¿cierto? Para generar recordación, pero mucho ojo o mucho cuidado al momento de implementarlo, porque muchas veces, listo, tan lindo el comercial, tan lindo el texto, tan linda la pieza, pero a ver la marca, ¿quién me estaba hablando? ¿Qué me estaban vendiendo? Me estaban vendiendo un refresco, me estaban vendiendo ropa, no me acuerdo, simplemente me pareció muy bonito el comercial. Eso puede ser una desventaja cuando se apela mucho a lo emocional. Y lo racional pues se fundamenta, como lo dicen, contenidos informativos, lógicos, que intentan demostrar una utilidad real. Los comerciales de estos detergentes para ropa, los detergentes en polvo, casi siempre. Entonces, bueno, tenemos la prenda A, la lavamos mancha con la misma mancha, esta la lavamos con el detergente A, esta la lavamos con el detergente B y vemos los resultados, ¿cierto? Es algo muy racional. Eh, pero mira que ese tipo de comerciales han venido evolucionando y ya nos cuentan una historia de aprendizaje, ¿cierto? A partir de las manchas de la ropa. Entonces, apelan a los dos desde un solo lenguaje, ¿cierto? Desde una sola pieza, por decirlo así. Entonces, si logramos un equilibrio entre estas dos, emocional y racional, digamos que vamos a tener una comunicación demasiado asertiva. Definir atributos de marca, unos atributos que existen que son imprescindibles. Ya definimos unos atributos de producto o servicio, ¿cierto? Vamos a los de la marca de nuevo. ¿Qué es imprescindible para mi marca? ¿Qué es una entrada para mi marca? ¿Qué son esos atributos de calificación para mi marca? ¿Y qué son esos atributos de distinción? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es imprescindible para mi marca? Sin esos atributos, mi negocio, mi empresa, mi servicio no existiría. Esto no se negocia, ¿cierto? Que es que mi jabón lo hago
cuarto de crema humectante, eso nunca se va a negociar, eso siempre lo va a contar dicha marca, ¿cierto? Entonces, en ese caso, es algo que no se negocia por nada. Entrada, son los atributos con los que le aporto a la categoría, lo que hablábamos ahorita. ¿Qué aporto a la categoría? Crecimiento, respeto, fortalecimiento. ¿Qué aporto a la categoría y qué puedo fortalecer a la categoría desde mi marca? ¿Y cómo puedo fortalecerme? Pues claramente yo mismo. La calificación, esto pues, nos puede servir muchos atributos de calificación para seguir mejorando pues todos los días. Hay que tenerlos muy en cuenta. Hay unos pues que no van a ser tan relevantes, pero igual hay que tenerlos en cuenta todos. Lo que quiero que digan los usuarios, que digan mis clientes de mí, ¿cierto? Esa es la imagen que quiero dar. Así sencillo. Ellos me van a dar la razón en lo que quiero contar. Ellos me van, al fin y al cabo, el consumidor final es el que me va a dar la razón de todo este proceso de introspección que ya hicimos, de todos estos valores intangibles que queremos comunicar. Entonces, pues, desde acá podemos tener una retroalimentación muy válida. Y los atributos de distinción, pues, con este van a reconocer definitivamente es el posicionamiento que quiero lograr. Entonces, volvemos a lo de la entrada, a lo de los diferenciadores de la categoría. Como ya conocemos estos diferenciadores de categoría, pues qué atributos nuevos o qué atributos de estos que ya existen voy a fortalecer para lograr una diferenciación, ¿cierto? Por último, pues y no menos importante, vemos el tono de comunicación, ¿cierto? El tono de comunicación es como le vamos a hablar a nuestros futuros clientes, nuestros clientes ya existentes. También tenemos que tener identificado muy bien nuestro público objetivo, ¿sí? Cómo le vamos a hablar. Si tenemos claro a quién le estamos hablando, pues vamos a tener claro el tono y cómo lo vamos a ir llevando. Eh, Implica una gran variedad de aspectos. En esos aspectos se encuentra su personalidad. Cuando escuchamos a alguien hablar de forma, digamos, muy seria, poco cercana, de usted, ¿cierto? Se va creando es un vínculo más de seriedad, de relación de trabajo. Pero cuando vemos una marca, digamos, como Virgin, que tiene un lenguaje súper juvenil, tiene un lenguaje súper cercano, hasta con humor, ¿cierto? Entonces, si uno se pone a seguir las redes sociales de ellos, se puede reír un rato porque apelan a muchos contextos, ¿cierto? Que puede generar humor en la marca. Entonces, también abarcamos lo que es el buen tiempo de contar cosas, ¿cierto? O el good timing para contar cosas. Tenemos que estar pendientes de qué se está hablando y qué puede favorecer a mi marca desde el discurso, que mi marca hable en ese momento, ¿cierto? En esos momentos estamos en el mundial cómo puede fortalecer mi marca, ¿cierto? Cómo puedo pegarme de esas tendencias y de qué eso se está hablando en estos momentos para llevar a cabo una comunicación más asertiva. Entonces tiene estas siguientes características. Tenemos que darle a nuestro tono de comunicación estas características, un carácter. Lo que quiere decir cuando habla, ¿cierto? Es explicativo, es informativo. Un tono, marca el grado de confianza que se tiene con el consumidor. Lo que está hablando es cercano, es amigo mío, no es amigo mío, es más un socio, lo voy a tratar más como socio, ¿cierto? La intensidad, el énfasis que pone en cada una de sus intervenciones, en cada una de las piezas. Se va a ver un copy principal, un body copy, ¿cierto? Un copy secundario, donde se va a tener ese tono, donde siempre va a tener que estar importantísimo, implícito ese tono. Y es el énfasis en cada una de las intervenciones que va a tener la marca, en cada tweet, en cada post, en cada impreso, ¿cierto? Timbre, características ya muy físicas de la voz. Si es un adulto, si es hombre, si es mujer, si es joven, si es un niño. Ya nos empezamos a imaginar la marca como una persona, ¿cierto? Ya nos empezamos a imaginar la marca como un ser que le gustan cosas, un ser que consume cosas, ¿cierto? Un lenguaje, términos o léxico que usa la marca, ¿cierto? Si es una marca más urbana, entonces tenemos que adaptarnos a un contexto más urbano. Si es una marca más empresarial, más corporativa, tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje que vamos a utilizar dependiendo de nuestro público objetivo y de cómo seamos. Y un propósito y con qué objetivo se comunica, ¿cierto? Con el objetivo de enseñar, con el objetivo de informar, de ser netamente racional, de ser netamente emotiva, ¿cierto? También tenemos que tener en cuenta ese tipo de aspectos. Aquí vemos un ejemplo de branding, lo que les hablaba al principio. Cómo organizar nuestra comunicación desde adentro para después llevarla de una forma muy sólida hacia afuera. Toda su comunicación interna.
Empezamos con tarjetas de presentación, membretes, cartas, sobres, presentaciones, fondos de pantalla. Si empezamos a comunicar todo esto dentro de nuestros emprendimientos, dentro de nuestras empresas, vamos a dar una imagen más sólida, seria, constituida, ¿cierto? Mira que la aplicación de una sola tinta del distintivo visual es muy práctica cuando la llevamos ya a la realidad. Miren, por ejemplo, en este caso, cómo utilizamos elementos dentro del distintivo, como son estas figuras geométricas, y creamos texturas, ¿cierto? Aquí ya nos está hablando de esos valores que hablamos ahorita del branding. Aquí nos está hablando de explosividad, ¿cierto? Vemos más color, más explosividad, más dinamismo. De pronto es una empresa más flexible. Aquí vemos un poco más de seriedad, minimalismo, eh, pero, pero sin ser mala clase, ¿cierto? Sin ser malos, por decirlo así. Aquí vemos más explosión de color, más movimiento. Aquí vemos mucha seriedad, ¿cierto? Mucha seriedad, pero cómo utilizan la modulación del distintivo visual para crear una textura de fondo, ¿no? Como lo vemos acá, una combinación muy buena del distintivo que igual aplicado a una sola tinta nos va a generar el mismo resultado comunicativo. Bueno, para finalizar pues, la sesión voy a mostrarles unos ejemplos pues, de branding y de construcción de marca, ¿cierto? Cómo la simpleza, cómo los conceptos simples nos van contando historias muy complejas, ¿cierto? Vemos este de AB, la construcción geométrica AB con figuras básicas, con unos espacios definidos. Esto que nos va a permitir identidad a la hora de que alguien más manipule nuestra marca o nuestro distintivo visual. Va a tener unos parámetros muy claros que tiene que llevar a cabo para utilizar nuestra marca. El caso de la paleta de color, ¿cierto? Sabemos que estamos en verde y grises, pero es jugar con toda esa variedad de elementos que nos permite un solo color, ¿cierto? Llevarlo más allá. La aplicación empieza, ¿cierto? Miren la coherencia gráfica, la coherencia visual, los valores que quieres llevar a cabo, ¿cierto? La solidez que muestra en cada uno de sus piezas y de sus aplicaciones. Otra vez la disposición, pero ya con el nombre, ¿cierto? Vemos la aplicación del branding, vamos a ver que en el branding el protagonista siempre va a ser el distintivo, siempre va a ser el distintivo visual. Ese va a ser nuestro, nuestro protagonista en todas las piezas de branding, ¿cierto? Porque vamos a empezar a comunicar desde adentro, recuerden. Desde adentro, cuando estamos sólidos, vamos a empezar a contar piezas publicitarias, aplicar esos conceptos a piezas publicitarias, pero por el momento vamos a empezar a comunicar desde adentro, a fortalecernos desde adentro nuestra comunicación interna. Otro caso más, ¿cierto? Aquí nos da una introducción pues muy urbana de la marca, ya nos están hablando de algo, ¿cierto? Mira las imágenes, miren las imágenes. Urbanos, el vestuario de la chica, dónde está puesta la marca, ¿cierto? Es un contexto muy diferente al que vimos en este ejemplo anterior. Un ejemplo más corporativo, mucho más, un concepto más limpio. Acá lo vemos más urbano, ¿cierto? Más cercano. Vemos el distintivo completo. Lo que les insistía ahorita, tipografías limpias, clásicas, legibles. Mira, solo utilizan dos colores, pero la combinación de los elementos es lo que lo hace interesante. Lo que cuenta las historias. Recuerden, contar historias. Las buenas marcas cuentan esas historias. Aplicación en membrete, papelería corporativa. Papelería corporativa. Lo que les decía al inicio, el primer contacto de todo cliente, de todo posible cliente, el primer contacto con nuestra marca, con nuestro servicio o producto va a ser nuestro logo. Así sea con una tarjeta, con un volante, con nuestro Facebook, con nuestro sitio web. Siempre el primer contacto nuestro logo, nuestro rostro, ¿cierto? Cómo se aplica en la papelería. Ejemplo pues clarísimo, muy bonito, muy limpio de cómo utilizan elementos visuales, ¿cierto? Dentro de la diagramación de las mismas piezas. Los mismos elementos visuales, pero sin que sea monótono, ¿cierto? Un sobre más pequeño, elementos visuales, pero sin ser monótono. No caemos en la monotonía.
La comunicación interna, ¿cierto? Los públicos internos, empezar a educar a nuestros públicos a hablar como la marca habla, a manejar el discurso que la marca maneja, a manejar el tono de comunicación que estamos manejando en nuestras piezas, ¿cierto? Que ellos van a hacer muchas veces el contacto de nuestra empresa con un cliente. Entonces, que todos tengamos la misma mentalidad de cómo habla la marca y cuáles son nuestros valores y qué queremos contar con cada contacto, ¿cierto? Cada empleado se va a volver embajador de marca. Entonces, tengámoslo muy en cuenta que todos tenemos que tener en la cabeza un mismo fin, ¿cierto? Contar algo que la marca quiere contar, que no seamos una barrera más, ¿no? Aquí está el logo, pues aplicado a una sola tinta. Lo de ser muy práctico, ¿no? Aplicado pues en lo que se habla ahorita del ejemplo del bordado, ¿recuerdan? El bordado se va a ver mucho mejor a una sola tinta que de pronto si lo aplicamos de esta forma, como está aplicado en el sobre. Va a ser mucho mejor si lo aplicamos a una sola tinta en un bordado y mira que no se va a perder información, no se van a generar barreras y se va a ver siempre coherente. Estampado, digital, elementos gráficos, colores. Tengan muy en cuenta los colores. Mira la marca siempre está hablando un mismo lenguaje. Un caso más, para que pasemos ya a la ronda pues, de preguntas si tienen dudas o inquietudes pues, por resolver. Vero, les quise poner este ejemplo porque es un concepto muy bien desarrollado. Mucha gente puede vender helados, pero ¿cuántos son una boutique de helados, cierto? Muchos pueden vender chocolate, pero ¿qué tengo diferente yo para contar desde la historia misma, desde ese trabajo de introspección que hemos hablado durante la sesión, de contar más allá, de vender esos conceptos, de vender experiencias, de no solo vender un helado, por ejemplo, en este caso? Mira cómo se ve aplicado en sus delantales, lo del bordado, pero aquí impreso es diferente. Tengamos muy en cuenta eso a la hora de desarrollar nuestros distintivos visuales. La exhibición también cuenta mucha historia, la exhibición, todo va ligado al branding, todo va ligado a la comunicación, a lo que queremos mostrar. Por eso recuerden tener los valores muy claros y que queremos contar con cada uno de los elementos y vamos a tener un branding muy sólido. Empaques, comunicación corporativa, empaques, ¿cierto? Exhibición, fotografía publicitaria. Miren cómo cuentan una historia, ¿cierto? La fotografía publicitaria limpia, como el logo, ¿cierto? Los elementos bien ubicados, la jerarquización de los elementos dentro de la foto. Hay que ver todos esos detalles, ¿cierto? La simetría que maneja la foto. Esto me está contando algo. La simetría de las texturas. Miremos otra vez la limpieza, todo es muy simétrico. Entonces nos está contando un concepto, ¿cierto? Mira, nos está contando una historia. Ahora, la creación del mismo. Recuerdan los ejemplos que vimos al inicio, los ejemplos de distintivo visual que vimos al inicio, que mezclaban dos elementos de forma muy clara para llegar a un resultado muy chévere y un resultado muy visual y diferenciador, que es lo que queremos, ¿cierto? Se cogen las frutas, más la leche, nos va a dar un helado. Y es así, si nos remitimos a la creación del mismo helado, pues si mezclamos fruta, leche, un poco de hielo y pues tenemos el helado, ¿no? ¿Cómo recurre a la simpleza para contar una historia? Los uniformes, los empleados, ¿cierto? Todos deben manejar el mismo lenguaje, enfocar una misma meta. Vemos acá la fotografía publicitaria. Y bueno, chicos, no siendo más, hasta a veces con estos ejemplos pues cerramos lo que es mi intervención en la parte de branding para microempresas. Espero pues, de verdad que haya sido muy útil y pues si tienen algunas dudas, inquietudes, estaré pues muy dichoso pues de contestarlas eh, para todos ustedes. No sé si tengan Muchas dudas o... gracias, Ok, señor Mateo.
muy completa, excelente presentación, felicidades, muy buen contenido, de mucho valor, y estoy seguro que es una herramienta muy importante para las personas que nos acompañan en esta sesión, tanto emprendedores como profesionales que están trabajando con la comunidad de emprendimiento y empresarial en sus respectivos países, y que este contenido les va a permitir poder expandir todo este conocimiento como parte del acompañamiento que se les brinda a esta empresa. Y como decía usted, pues el logo es el punto de partida o es el rostro de los negocios, y a partir de eso podemos estructurar o diseñar toda una estrategia de comunicaciones basado en el branding. Muchas gracias, la verdad, muy buen contenido. Sin extenderme tanto, me gustaría pasar al siguiente punto de la agenda, donde nuestros participantes pueden hacer preguntas directamente al señor Mateo García. Explico cómo lo pueden hacer. A mano izquierda del panel hay un icono que es una mano color amarilla. Ustedes pueden hacer clic sobre la manito color amarilla y mi persona va a recibir la señal y le va a ceder el micrófono para que hagan la pregunta directamente al señor Mateo García. O bien pueden usar también la sala del chat para hacer sus preguntas, comentarios, aportes, si quieren compartir alguna experiencia sobre alguna microempresa que estén apoyando en sus países o experiencia personal de ustedes con sus negocios sobre la temática de esta sesión. Siéntanse libres, por favor, de hacerlo. Mi persona hará lectura de las preguntas que llegan por la sala de chat para que el señor Mateo las pueda responder. Repito, a mano izquierda de su panel hay un icono con una mano color amarilla. Al hacer clic me llega la señal para poder habilitarles el micrófono. Tenemos la primera solicitud, nos llega desde Honduras. Josué Gómez, bienvenido, tiene el micrófono abierto. Gracias por acompañarnos. Adelante, Josué. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Josué, bienvenido, lo escuchamos. Muy interesante la exposición. Nosotros también trabajamos con la parte de la marca de las empresas. Para nosotros es muy importante comenzar con la marca para trabajar la parte interna de una empresa. Si no tiene una imagen, no es considerada como competitiva dentro de un mercado. Y mi pregunta sería, ¿qué tipo de branding es aplicable para microempresas o franquicias? Perfecto. Bueno, Joseph, muchas gracias. Muchas gracias pues, por participar en esta sesión. Muy interesante que manejes pues, la parte de marca de las empresas. Y te cuento, ¿no? Pues qué estilo de branding para microempresas o para franquicias. Yo recomiendo que antes de empezar a franquiciar el negocio tengamos una pieza muy importante de comunicación y es fundamental para todas las microempresas que están en estos momentos en el desarrollo de marca, que es el manual de imagen corporativa. El manual de imagen corporativa nos va a dar unos lineamientos, ¿cierto?, de cómo manejar ese distintivo visual, que cualquiera que coja el distintivo visual, que su Biblia, por así decirlo, sea el manual de imagen corporativa. ¿Eso qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar unas pautas, nos va a mostrar unas herramientas, unas cosas que podemos hacer y unas cosas que no podemos hacer. Una vez estemos franquiciando un negocio, debemos tener muy claro lo que es el manejo de la marca. ¿Con qué? Con una pieza que se llama manual de imagen corporativa, que es donde nos va a mostrar pues, las pautas del manejo de la marca. Una vez entreguemos pues, el manual de imagen corporativa a nuestras franquicias, va a ser mucho más fácil tener los lineamientos y que por mucho que vendamos franquicias, no se va a perder nuestra identidad y nuestro tono de comunicación. No sé si te quede claro la pregunta, José. Sí, entendido. Perfecto. Muchas gracias por esta oportunidad de ser parte de este taller.
muy interesante para poder abordar con nuestras empresas y así mejorar nuestra capacidad empresarial de nuestra región. Bueno, hombre, muchísimas gracias a ustedes por el interés y por tu pregunta. Listo, saludos. Muchas gracias. Gracias, Jus. Adelante, Eli Arteaga Galo. Hola. Bueno, Eli Arteaga Galo está solicitando la palabra. En este momento abro el micrófono. Adelante. Ok, Eli. Hola. Hola, buenas ¿Me tardes. escucha? Sí. Buenas tardes. Muy interesante la presentación a la cual hemos sido partícipes. Me llamó mucho la atención las categorías, los colores, por ejemplo, la lámina que utilizaba en la número 18. Me llamó mucho la atención la categoría por sectores, ¿verdad? Entonces Sí, son elementos que son muy importantes y que, bueno, personalmente yo no tenía la claridad. Estoy trabajando con empresas así, pero no tenían una imagen, ni tenían una idea de cómo formular una imagen para su negocio. Entonces considero que con estos elementos han sido de mucho significado para mí. Bueno, Eli, es tu nombre, ¿cierto? Sí, correcto. Bueno, Eri, no, muchísimas gracias, pues primero por asistir, ¿cierto? Por hacer parte de esta sesión tan chévere que acabamos de llevar a cabo. Sí, mira, es una herramienta muy importante porque mira que los colores nos cuentan historias, ¿cierto? Nos van contando hacia dónde Correcto. nos vamos a enfocar. Cuando nos sentamos a diseñar por primera vez de pronto el distintivo de una empresa, enfrentarse al lienzo en blanco puede ser intimidante, ¿cierto? Pero Correcto. estas pautas de color ya nos pueden empezar a generar un norte. Una herramienta muy práctica que pueden utilizar de pronto para las personas, y lo hablo también desde mi experiencia, se me dificulta muchas veces combinar colores, ¿cierto? Correcto. Entonces podemos buscar en Google o buscar en Internet una herramienta que se llama Cooler. Cooler es una herramienta de Adobe gratuita que nos tira paletas de colores dependiendo del término que busquemos. A la hora de buscar, utilizamos términos en inglés. Por ejemplo, estamos buscando comida rápida, food o fast food, ¿cierto? Términos en inglés nos van a tirar paletas más amplias para una combinación de color más asertiva y de pronto tener un referente visual más claro. Eli, gracias por tu intervención, de verdad, y un saludo. Un saludo. Gracias por la oportunidad. No, hombre, con mucho gusto. Gracias, Eli, por la intervención. Continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos ahora la solicitud de micrófono por parte de Dunia Flores desde la ciudad colonial de Comayagua, en Honduras. Buenas tardes, Dunia, bienvenida. Buenas tardes, Dunia. Tiene el micrófono silenciado de su lado. De nuestro lado ya está abierto. Young American Business Trust. Bueno, parece que tenemos problemas con el micrófono de Dunia. Vamos a pasar con la siguiente persona. Perfecto. Lourdes Maradiaga, desde Tegucigalpa. Adelante, señora Lourdes. Bienvenida. Buenas tardes, gracias por esta conferencia. Solamente quería preguntar si hay algunas reglas o algo parecido para cuando son productos, cuando son servicios o productos intangibles. O sea, lo que yo vendo no lo puede ver la otra persona, como ejemplo, servicios. Entiendo la pregunta. Es de hecho muy válida, ¿cierto? Porque
vender un servicio. Primero que todo, Lourdes, bienvenida. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, y dando pues respuesta a tu pregunta, sí, tienes mucha razón. Es muy diferente vender un servicio a un producto. De pronto, cuando vendemos un producto, tenemos la oportunidad de recurrir a elementos físicos, ¿cierto? Para construir el distintivo visual. ¿Qué es lo recomendable para construir distintivos visuales o marcas cuando vendemos servicios? Recurrir al símil o la comparación, ¿cierto? Símil o comparación, ¿a qué me refiero? Muchas agencias de seguros, por ejemplo, utilizan el águila o el tigre, ¿cierto? Animales que tienen un significado o una connotación social de protección, de ser fieros, feroces, ¿cierto? Eso más que todo en servicios, lograr, digamos, una identificación con algo. También recuerden la última parte de la charla que hablamos de los monogramas, de la combinación de dos letras para lograr una combinación gráfica, ¿cierto? Esos dos pueden ser, digamos, herramientas, o no tanto reglas, sino herramientas para poder hacer más llevadero el desarrollo del distintivo visual de un servicio. Claramente que es intangible, es mucho más difícil de tomar una característica física del mismo, pero podemos tomar eso mismo, características intangibles, digamos, el valor. ¿Cómo podemos representar el valor? Ah, no, ves que para mí el valor se puede representar con un escudo, se puede representar con un arco y una flecha, ¿cierto? Entonces, desde ahí podemos ir tomando pautas gráficas, pautas visuales para vender un servicio. No sé, Lourdes, si te quede claro la pregunta. Sí, le entiendo lo que me quiere decir, gracias. No, es con muchísimo gusto y muchas gracias a usted. Y un saludo por allá en Tegucigalpa. Ay, qué bueno, gracias. No sé, Edgar, si alguien más quiere participar o alguna otra duda. Hola, Hola, apenas me llega la comunicación. ¿Con quién tengo el placer? un placer. Jocelyn Calix de Choluteca. Soy parte del equipo de asesores del Golfo de Fonseca Tremendo, bienvenida, y Jocelyn. Un placer. un placer. Me ha parecido sumamente interesante, ¿verdad? La ponencia que ha hecho el día de hoy. Extremadamente claro, ¿verdad? Generalmente, pues, tomamos cursos de este tipo de branding, pero nunca de la manera tan explicativa como lo hizo usted. Entonces, quedé bastante clara. Siempre Muchísimas había gracias. considerado de que Siempre había considerado que este tipo de temáticas pues eran más fácil abordarlas para diseñadores gráficos y estas cuestiones, pero voy a intentar probar la herramienta que nos recomendó. Entonces, muy agradecida con su ponencia, ¿verdad? Y pues a aplicarlo acá para poder desarrollar nuestra región. Jocelyn, primero, pues muchas gracias por los comentarios, de verdad es el objetivo, ¿cierto? Que empecemos a mirar ese tema no tan ajeno, ¿cierto? Sino hacerlo mucho más cercano, que la gente empiece a entender la importancia de una buena comunicación, de una marca sólida, ¿cierto? Y no, pues muchas gracias por tus palabras y por tu intervención, Jocelyn, eres muy amable. Listo, feliz tarde. Muchas gracias, lo mismo. Gracias, Jocelyn, desde el Golfo de Fonseca, en Honduras. Les recuerdo que para solicitar la palabra hacen clic en la manito color amarilla que se encuentra a mano izquierda del panel, o bien pueden utilizar la sala del chat. Mi persona hará lectura de sus preguntas. Mientras que hago la revisión en la sala del chat, me gustaría, bueno, también preguntar al señor Mateo sobre
aquellas marcas donde detrás de las mismas existe el legado de un fundador y que se mantiene con el pasar de los años. ¿Cómo pudiésemos también complementar esa estrategia de comunicación con un compromiso social, un compromiso de la comunidad? Señor Mateo. Hola Edgar, sí, buenísima tu pregunta, porque estas marcas que traen digamos, un contexto histórico, por así decirlo, con su fundador, tienen una base muy sólida para empezar a contar historias. Lo que hablamos ahorita, las buenas marcas empiezan a comunicar a partir de buenas historias. Entonces podemos tomar ese fundador, por ejemplo, lo que hablamos ahorita de Apple, es la imagen y quisieron darle la imagen de Steve Jobs, y uno se le viene a la cabeza a Apple y pues de inmediato se remite a este señor, ¿cierto? Por su estilo, porque él en sí mismo era una marca, ¿cierto? Entonces, ¿qué fortalece esa marca? Poder contar historias a partir de ese fundador. Por ejemplo, Johnny Walker. Les recomiendo de pronto buscar en YouTube el hombre que no para de caminar, o el hombre que siempre camina, ¿cierto? Es la historia de cómo vende Johnny Walker el whisky, ¿cierto? Y cómo se convierte en lo que soy Johnny Walker. Entonces es apoyarse en ese fundador para generar un concepto de marca y unas historias muy sólidas y muy chéveres de contar, ¿cierto? Ahora, desde la parte social, ¿cómo podemos empezar a intervenir ahí? ¿Cómo se comportaba nuestro fundador en lo social, en contextos comunes, por ejemplo, ¿cierto? Pegándonos también de las historias. Cómo se comportaba ese fundador o fundadora en los contextos de la marca, ¿cierto? Me explico. El coronel Sanders, el sujeto de Pollo KFC, ¿cierto? Este señor pues, es el fundador, la marca pues toda está apoyada en el mito o en la historia de él, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se comporta la gente alrededor de una cena de pollo o alrededor de la cena, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se comportaría nuestro fundador en esos contextos más sociales en los que se mueve la marca? No sé si fui claro en eso, ¿cierto? Siempre apoyando la marca en contextos reales, ¿cierto? Para contar historias. No sé si... Sí, respuesta a Sí, la duda excelente, de señor Edgar. Mateo. Sí, excelente porque, bueno, además de los fundadores, vemos muchas empresas, por ejemplo, el YBT tiene una estrecha relación, una alianza con la compañía PepsiCo, su CEO global, su presidenta, la señora Indra Nooyi, es una persona líder, una persona que también inspira a otras mujeres emprendedoras en distintos programas y personas, bueno, con una agenda muy apretada, una agenda muy ocupada, siempre ha sacado espacio para estar en las finales de la competencia Talento e Innovación de las Américas y el Ecoreto para compartir con los emprendedores directamente. O, por ejemplo, el señor Luis Montoya, presidente de PepsiCo Bebidas para América Latina, quien dio una conferencia magistral sobre liderazgo durante el Foro de Jóvenes de las Américas hace poco en abril, y vemos cómo estas personas también, estos líderes, pueden transmitir no solamente la historia y el liderazgo, sino también ese compromiso con la comunidad y el compromiso de las marcas. Claro, se vuelven embajadores e imágenes, representaciones en la vida real de lo que es, en este caso, PepsiCo, ¿cierto? Así es. Se vuelven casi que representaciones en carne y hueso de los valores y todo lo que quiere contar Pepsi de su parte social. Ellos son Pepsi, ¿cierto? Entonces, ese es el lenguaje de tratar de que toda nuestra comunicación también esté impactando a nuestros públicos internos, ¿cierto? Porque si ellos si son empleados de mi compañía, se van a volver replicadores, ¿cierto? Y van a hablar con orgullo de esa compañía desde la parte social y desde la parte pues, comercial claramente. Así es, señor Mateo. Gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas que nos están llegando vía chat. Si me permite, por favor, Claro 15 segundos para ponerlas en limpio y poder hacer lectura de la misma, poder reformular ciertas preguntas. Claro que sí, señor, con muchísimo gusto. Sí, mientras tanto sí me gustaría preguntarles si es posible, puede ser para hoy o puede ser para los siguientes días, nos pueda recomendar algunas lecturas o artículos, de manera que podamos compartir también con los participantes que han estado en la presente sesión.
Sí, total. Voy a buscar algunos, un texto muy bueno que se llama, voy a buscarlo acá, se llama Creativamente. No sé si ya lo conocen, si ya lo han leído, ¿cierto? Creativamente es un libro que nos da unos métodos creativos de un proceso. Entonces, pues no vamos a decir acá que la creatividad tiene un proceso claro porque pueden ser momentos de inspiración, pero sí algunas técnicas, ¿cierto? De incubación de ideas y de todo este cuento se llama creativamente. Y el autor se llama Diego Parra Duque. También es una lectura muy buena, es una lectura pues para estimular esa parte que pronto lo que me preguntaban ahorita, una de las dudas que nos decían, bueno, es que yo veía ese tema del branding mucho más para el lado de los diseñadores gráficos o publicistas o gente que está en este medio. Este libro nos acerca más a eso. Este libro nos dice que la creatividad es para cualquiera que pueda ver las cosas con diferentes ojos, ¿cierto? Entonces puede ser una muy buena lectura, muy enriquecedora para el punto de vista creativo y para generar pues ideas. Es recomendadísimo. Voy a estar buscándola por si encuentro el PDF gratuito. Se los estaré compartiendo a ti, Edgar, o también pues con las memorias de la presentación de hoy. Sí, por favor, me lo puede enviar vía correo electrónico y mi persona se encarga de enviárselo a los participantes. También con esta sesión se va a compartir también con los participantes, al igual que las otras 2 sesiones. Tenemos algunas preguntas, comentarios que nos están llegando vía chat. Por razones de tiempo, bueno, vamos a pasar brevemente, señor Mateo. Tenemos la primera por parte de Catherine Leiva desde Comayagua. Catherine escribe lo siguiente, textualmente: ¿cómo hacer entender a los empresarios que lo simple en una marca es lo mejor? Ellos siempre quieren muchos elementos en su logo. Catherine Leiva, desde Comayagua, Honduras. Gracias, Catherine, por la pregunta. Adelante, señor Mateo. Bueno, Catherine, primero, gracias por asistir, gracias por tu pregunta. Es algo muy común, es algo que me tengo que enfrentar casi siempre que iniciamos un acompañamiento con ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo mejor para convencerlos de que menos es más, como se dice por ahí? Pues primero tratar de abstraer todo lo que ellos quieren a una mínima expresión. Una vez les presentemos las propuestas, tratar de vendérselos, hablando ya desde lo gráfico, vendérselos mucho con cómo se vería aplicado ese distintivo a una pieza, lo que vimos al final, ¿cierto? Lo que vimos al final del branding, cómo se ve aplicado en una gorra, cómo se ve aplicado en un bordado, cómo se ve aplicado en la papelería corporativa, como un fotomontaje, ¿cierto? Un render, para que ellos se convenzan desde lo visual, hablando netamente desde lo visual, que va a ser mucho más limpio y se va a ver mucho más profesional. Desde los argumentos, es tener un concepto claro desde cuando se construye el logo, ¿cierto? Y a la hora de vendérselo, del discurso que tenemos que utilizar como asesores o como diseñadores del distintivo, es que cada uno de los elementos dentro del mismo va a contar una historia que junta nos va a dar una identidad más sólida, más profesional. Hablemoslo desde el profesionalismo, ¿cierto? Desde la limpieza, desde cómo se va a comparar esa marca que ellos quieren en ese sector. Recordémonos del sector, ¿cierto? Entonces comparémosla de una. Esa posible propuesta, mire, así se vería con mi propuesta limpia, con la propuesta que yo le quiero vender, y así se vería con la propuesta que usted quiere. ¿Cómo quiere resaltar usted? ¿De forma positiva? ¿De forma elegante? ¿O simplemente se quiere volver una marca del montón, una marca genérica? Porque cuando utilizamos muchos de los elementos, nos terminamos de volver una marca normal, ¿cierto? Una marca sin mucho impacto. Entonces es eso, desde los argumentos, también compararla dentro del sector. Excelente, muchas gracias, señor Mateo. Continuamos. Tenemos ahora la intervención vía chat por parte de Giovina Martínez Hernández. Escribe lo siguiente: tengo una microempresa de reventa de productos de tecnología y me resulta difícil diferenciarme en el mercado ya que hay mucha competencia.
continúa escribiendo Jovina Martínez. Mi consulta es en la definición de atributos de marca. ¿Puede un atributo ser imprescindible y a la vez de distinción? Es la pregunta de Jovina desde Honduras. Sí, total. Jovina, pues bienvenida. Muchas gracias por estar en la sesión y por estar tan atenta, de hecho. Muchas gracias. Claro que sí, los atributos de la marca, claro que pueden ser imprescindibles y pueden ser de distinción. Y yo creo que sería mucho más fuerte, de hecho, porque si combinamos algo que no negociamos por algo que se va a convertir en nuestro guerrero, que va a ser el de posicionamiento, debemos concentrar nuestras fuerzas ahí, ¿cierto? Para lograr diferenciarte, para lograr esa diferenciación, ¿cierto? Y una vez termines pues, de hacer el trabajo de introspección, que tú digas, bueno, este atributo es imprescindible y también se me convierte en de distinción, fortalezcámoslo, ¿cierto? Metámosle la ficha a ese atributo. ¿Cómo puedo fortalecerlo? ¿Cómo puedo volverlo más fuerte desde la distinción? Ahora, desde lo visual, en el caso pues, de tu empresa, lo que he estado repitiendo, miremos el sector, cómo se está moviendo, ¿cierto? ¿Qué elementos visuales tenemos dentro de nuestro distintivo, si es que lo tenemos, ¿cierto? Entonces, para concluir, combinar un atributo de marca imprescindible y de distinción y lo fortalecemos, bien, puede ser una buena herramienta. Y para distinguirte pues, del resto de la competencia, primero compárate, mira qué están haciendo, cómo están hablando e identifica esas debilidades que pueden tener ellos y métete por ese lado hablando desde la marca. Gracias, señor Mateo. Continuamos. Bueno, ahora tenemos la intervención vía chat de Yancy Villalta Canales. Escribe lo siguiente. Buenas tardes. Solamente quiero felicitarle y agradecerle por brindarnos esta conferencia con información que en lo personal me será de mucha utilidad para poder aplicarla con los estudiantes y emprendedores del CURG-UNAC, que son las siglas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Centro Universitario Regional del Centro, entiendo. Muchas gracias, Yancy Villalta, por sus apreciadas palabras con nuestro expositor. Sí, muy agradecido con Yatsi. Me alientan esas palabras, me parece que estamos haciendo muy bien el trabajo, también me parece muy halagador, muchas gracias por querer llevar este conocimiento a las aulas, ¿cierto? Que pues desde mi punto de vista y de mi profesión hacen falta también diseñadores y comunicadores un poquito más apasionados. Muchas gracias, Yatsi, por tu aporte. Gracias, señor Mateo. Ya para ir culminando, tenemos la intervención de Zuli Correa desde Barranquilla, costa atlántica de Colombia. De hecho, Barranquilla, mi ciudad natal. Tremendo. Así es. Zuli escribe lo siguiente. Quisiera preguntar al señor Mateo lo siguiente. ¿Cómo hacer entender a las personas que la marca no es el fin, sino un medio para generar recordación y posicionamiento de mi producto o empresa? Generalmente las personas creen que al hacer la marca ya generan un posicionamiento. Gracias. Zuli Correa Cantillo, desde Barranquilla, Colombia. Bueno, Zuli, muchísimas gracias por haber asistido pues, a esta primera sesión. Súper válida tu pregunta. La marca es un medio para llegar a, como lo vimos hoy, es una combinación de conceptos, muy sólidos, ¿cierto? Que queremos darle a entender a la gente. Cuando hablamos de Nike, cuando hablamos no sé, de Subway, cuando hablamos de marcas y están posicionadas, no estamos hablando de un logo de la marca que vende tenis, no estamos hablando, o de esa empresa que vende tenis, no, estamos hablando de una marca, ¿cierto? Y una marca que va a utilizar un lenguaje y unos códigos claros, ¿cierto? Que ya se vinieron identificando con lo del branding, con el diseño del distintivo, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, todo su lenguaje, tanto visual, como el tono de su comunicación va a estar orientado a comunicar lo que es la marca, que es esa combinación de elementos que la conforman, pues, valga la... Gracias, muchas gracias, señor
Mateo, bueno, Jovina Martínez escribe, excelente respuesta, muchísimas gracias. Creo que ya con esto ya podemos terminar la sesión de preguntas. Tenemos otras preguntas, pero podemos responderla más adelante si nos lo permite. Se la podemos también remitir vía correo electrónico, señor Mateo. Claro que sí. Primero que todo, pues darles las gracias, los agradecimientos formales a usted por su tiempo, por compartir su experiencia, sus conocimientos sobre esta temática muy importante en toda empresa y por permitirnos tenerlo el día de hoy en esta sesión. También agradecerle a cada uno de los participantes de distintos países, Honduras, Colombia, Panamá, Perú, los Estados Unidos, entre otros. Gracias por acompañarnos en esta primera sesión de 3 sesiones que vamos a tener en la presente semana. Agradecerle a todo el equipo, también en Créame, además de agradecerle al señor Mateo García, quisiera agradecerle a Lina Marcela Soto por el apoyo para esta sesión, a la doctora Liliana Gallego, directora general de Créame en Colombia, y al resto del staff, también al staff del YBT, a la señora Valerie Lorena, que nos ha acompañado, a Fátima de Luna y al resto del equipo, y a los socios estratégicos en Honduras que hacen posible el desarrollo de estas sesiones, a la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno Nacional de Honduras, al Centro de Desarrollo Empresarial MIPYME Valles de Comayagua, en especial al señor Edison Cadenas y su equipo, y me gustaría solicitarle, señor Mateo, ya unas conclusiones, unas palabras para terminar. Adelante, por favor. Ok, bueno, Edgar, muchísimas gracias. Más que todo por invitarme, por el espacio. También es una oportunidad muy enriquecedora para mí como profesional y para mí es muy gratificante transmitir esos conocimientos de un tema que me apasiona, de un tema que me gusta mucho, un tema que hay que ponerle mucho amor en cada uno de los emprendimientos. Chicos, conclusiones, una buena marca antes de remitirnos al papel, es una marca, tiene que ser una marca muy bien pensada. Hagamos un trabajo de introspección, un trabajo de autoconocimiento de qué es la marca, qué representa, qué somos, porque también nos volvemos embajadores de la misma. Y ahí sí, cuando tengamos todos esos conceptos claros, remitámonos al papel, hagamos unos bocetos, rayemos primero a mano, pero antes de, sí, definir qué somos, un trabajo de introspección para la creación de sus marcas y el acompañamiento de sus emprendimientos. Agradecer a todos y a cada uno por estar en esta sesión, por estar tan interesados y ojalá pues que esta no sea la única vez y que estamos en contacto claramente. Muchas gracias a todos y feliz resto de tarde. Y muchísimas gracias, señor Mateo. Un saludo muy especial hasta Medellín, la encantadora ciudad de Medellín, que dentro de poco va a tener su Feria de las Flores, entiendo, ya en agosto, y reconocida como una de las ciudades más innovadoras también del mundo. La invitación para que nos acompañen al resto de las sesiones. Este jueves tenemos la sesión sobre pensamiento de diseño a las 2 de la tarde, hora de Panamá, Bogotá, Lima, 1 de la tarde, hora de Tegucigalpa, 3 de la tarde, hora de Washington, D.C. Por favor, consulten sus horarios locales. El día viernes tenemos la sesión sobre educación emprendedora para jóvenes. Esta sesión se va a llevar a cabo a las 2 de la tarde, hora de Tegucigalpa, 3 de la tarde, hora de Panamá, Bogotá, Lima, 4 de la tarde, hora de Washington, D.C. Muchas gracias a cada uno de los participantes, un saludo muy especial hasta sus respectivos países. Me despido, mi nombre es Edgar Maestre, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, señor Mateo, que tengan una excelente tarde. Que estén muy bien, hablamos. Chao, que estén bien.